poco hoy sobre proyecciones. Hay cierto recordatorio que necesitamos, ¿verdad? Desde el punto de vista geométrico. Acá dice el ángulo phi entre dos vectores u y b en R2 es el único número entre 0 y pi que satisface que el coseno de phi sea igual a u punto b entre magnitud de u por magnitud de b. De hecho, nosotros jóvenes usábamos esta formulita para poder calcular el ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Sacando coseno inverso de esa operación. Acá tengo vectores paralelos. Dos vectores diferentes del vector 0, u y b, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Idea gráfica, jóvenes, rápida, ¿verdad? Si yo tengo un vector aquí y tengo otro vector exactamente aquí, ¿qué ángulo parece haber entre ambos vectores, jóvenes? Cero. Cero, correcto, ¿verdad? Ahora, si lo que yo tengo, vea bien, es esto. Tengo un vector hacia acá y tuviera otro vector hacia acá, ¿qué ángulo parece haber entre ellos? 180. 180. 180, correcto, ¿verdad? Acá, si se fijan, no hay ningún espacio entre un vector y el otro. Y acá, pues, el ángulo claramente se ve como que es media circunferencia, ¿verdad? O sea, 180 grados. Entonces, en ambos casos, los vectores son paralelos. Pero hay otra opción que no solo tiene que ver con el ángulo. Lo dice un poquito más abajo en el teorema, ¿verdad? Dice, si u es distinto del vector 0, entonces b igual a alfa por u por alguna constante alfa, si y solo si u y b son paralelos. Es decir, jóvenes, la multiplicación por un escalar que no sea 0, ¿verdad? Me va a dar un vector a mí que puede ir en la misma dirección o en dirección contraria. Esto lo hablamos cuando hablamos de multiplicación por un escalar, suponiendo que ese es el vector original, ¿verdad? Suponiendo que yo lo multiplico por un valor que está entre 0 y 1, sería una contracción del vector. Estoy haciendo un poco más corto, ¿verdad? Si yo multiplico ese mismo vector por una constante, pero que esa constante sea mayor que 1, eso, hijos, se llama elongación. Es decir, estaríamos estirando el vector, mire, más que el vector original. Y dice la teoría que si alfa fuese menor que 1, o sea, el escalar por el cual yo estoy multiplicando, pues lo que sucedería es que este vector resultante iría en sentido contrario. O sea, habría 180 grados entre él. Entonces, lo que yo quiero que usted recuerde, esta es la teoría, ¿verdad? Lo que yo quiero que usted recuerde es que dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo escalar del otro. Repito, para aterrizar, ¿verdad? Dos vectores van a ser paralelos cuando uno sea múltiplo escalar del otro. Punto. Luego tengo, jóvenes, vectores ortogonales. Ya había mencionado yo en clase, espero que lo recuerden, que el término perpendicular, normal u ortogonal significaba lo mismo, ¿verdad? 90 grados entre ellos. Pero acá dice, los vectores u y b diferentes de cero son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios, o sea, 90 grados. Acá aparece otro teorema, mira. Todo esto, claro, es tomado de Grossman, no es que me lo inventé, ¿verdad? Pongo de dónde lo tomamos las cosas, derecho de autor, ¿verdad? El otro teorema dice, los vectores u y b diferentes de cero son ortogonales si y solo si su producto punto es cero. ¿Cómo puedo justificar esto yo rápidamente? Pues sencillo, recuerda que el coseno del ángulo era el producto punto entre las magnitudes. Suponiendo que las magnitudes no son cero, yo tendría cero entre un número, que no es cero. Es decir, yo tendría que el coseno del ángulo sería igual a cero. ¿Cuánto es el coseno inverso de cero en sus calculadoras, jóvenes? 90. Correcto, Xavier, 90 grados. Por eso es que son perpendiculares, ¿verdad? Pero rápidamente le resumo que son paralelos cuando uno es múltiplo escalar del otro, que son perpendiculares cuando su producto punto, como tiene aquí, el teorema da cero. Iniciamos ya, luego de esa pequeña base correspondiente a la geometría, a hablar de proyección entre vectores. El día de ayer y los días anteriores yo hice una referencia cuando descomponíamos un vector, valga la cacofonía de sus componentes, horizontal y vertical. Y dije que eso se aplicaba mucho en el área de la física y de estática, ¿verdad? Entonces había que tener cuidado a las componentes horizontal y vertical de un vector. ¿A qué me refiero yo con componente horizontal y vertical? A mí me encanta rayarle pizarra y ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un vector como este, por ejemplo, me lo acabo de inventar, ¿verdad? Y si yo, jóvenes, quisiera referenciar esto, porque bien, si yo quisiera referenciar esto en un eje de coordenadas, voy a intentar hacer un dibujito decente para usted que no se mire tan chueco, ¿verdad? Vamos a ver algo así, ¿verdad? No, este sí salió chueco, joven. Este sí es chueco, ¿verdad?
Intentar hacerlo un poquito mejor. A ver si ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya parece como que fuera un eje de coordenadas y un vector representante ahí. Entonces, fíjese que le voy a intentar hacer otro pichinguito por aquí. Yo soy el profesor de los pichingos, sí, ¿verdad? Entonces, mire, le voy a hacer una cajita rectangular aquí para que la idea esté más clara. Óigame, como dibujado en aire, mire la pantalla. ¿Usted qué dijo que dibujo feo? No, hombre, mire, ¿ve? Son meses y meses de experiencia sentado aquí rayando la pizarra. Entonces, hijos, si yo descompongo ese vector que está en color café en sus componentes horizontal y vertical, lo que yo tendría sería esta referencia. Mire bien la pantalla porque estoy dando pichinguito por usted, ¿verdad? Esta sería la componente horizontal. Voy a cambiar color, ¿verdad? Esta de aquí, que lo voy a marcar en este momento, sería la componente vertical. Entonces, dije que yo puedo descomponer o expresar un vector mediante sus componentes, cuál es la horizontal y cuál es la vertical. De hecho, jóvenes, si aquí yo tuviera A, por ejemplo, y aquí tuviera B, este vector, llamémosle U, se podría representar como A, B, ¿verdad? Si tuviéramos aquí el ángulo y tuviésemos la magnitud del vector U, yo podría decir que la componente horizontal es la magnitud de U por el coseno del ángulo. Y la componente vertical es la magnitud de U por el seno del ángulo. Eso como referencia en cuanto a descomponer un vector o expresar un vector como sus componentes, la horizontal y la vertical, ¿verdad? Pues va a suceder algo similar, jóvenes, en el asunto de la proyección. Solo permítame que esto se lo quiero pegar aquí. Estaban bonitos los pichingos de ayer, ¿verdad? Bien, eso ya está pegado por aquí, ¿verdad, joven? Entonces, no se lo voy a borrar todavía porque la referencia me va a servir, ¿verdad? Le voy a dejar el pichinguito ahí todavía, así me desplazo, mire, ahí está todavía el pichingo. Entonces, tengo la primera definición aquí respecto a proyección entre vectores. Sean U y B dos vectores diferentes de cero, entonces la proyección de U sobre B es un vector denotado por, mire la semántica, proyección de U sobre B. Se escribe así. Vea que tengo al mismo nivel de la proyección la letra U, pero abajito la letra B. Por eso es proyección de U sobre B. O sea, el que está abajo es sobre el que proyectamos nosotros, o sobre el cual vemos la sombra nosotros, ¿verdad? La formulita para proyección, pucha, ya me volé el eje, qué grosería. Que yo soy terrible con este borrador, ¿verdad? Vamos a intentar ubicar otra vez el eje que tenía por aquí. Ahí está, ¿verdad? Entonces, jóvenes, la formulita para proyección dice que la proyección de U sobre B es U punto B entre magnitud de B al cuadrado por B. Acá dice la componente de U en la dirección de B es esta y es un escalar. Yo podría entonces esto que está acá, jóvenes, descomponerlo de la siguiente manera. Mire, U punto B sobre magnitud de B, como propone aquí, y de esta expresión, ¿qué me haría falta, jóvenes? B. Me faltaría algo más, hijo. ¿Qué será? Vean, B al Vea que cuadrado. abajo tenía magnitud de B al cuadrado, pero aquí solo tengo una vez la magnitud de B. ¿Será que puedo poner uno entre magnitud de B aquí para que así sea lo mismo? ¿Estarán de acuerdo que ahora sí son iguales, jóvenes? Sí. Entonces, permítame que le comento qué es lo que tengo yo aquí físicamente. Pues vea, B por 1 entre magnitud de B es un vector unitario en la misma dirección de B. Yo puedo poner B con este sombrerito, ¿verdad? Y lo que yo tengo al multiplicarlo por un escalar es que estoy dando la longitud. Oiga bien, la longitud que yo tengo entre aquí y acá. Repito, U punto B sobre la magnitud de B, esto que está aquí, ¿ven? Es la longitud que tendría la sombrita. En este caso, el vector que yo tengo propuesto en color verde. U punto B entre la magnitud de B me da esa longitud. Porque U punto B es un número. Dividido por la magnitud de B también sería un número. Entonces, repito, ese número es la longitud que debe tener ese vector que está representado en este momento, oiga bien, en este momento en color verde. 1 entre magnitud de B por B es un vector unitario en la misma dirección de B. Como ese vector es unitario, tiene magnitud 1. Al multiplicarlo por el escalar, que se llama componente de U en la dirección de B, pues yo tendría exactamente la figurita que acabo de representarles ahí en color verde. Entonces es formulita para proyección, ¿verdad? Evidentemente ahora vamos a practicar, ¿verdad? Pero la parte conceptual, hijos, inicia exactamente ahí. Borro un poquito por aquí.
No le borro todavía el pichinguito, ¿no? Porque me costó hacerlo, ¿verdad? Que dure un poquito más ahí en la pantalla. Pero yo tengo dos colores aquí en pantalla. Tiene más género, sí, pero colores importantes, digamos, jóvenes, yo tengo dos. Uno es la componente horizontal, que la tenemos aquí. Otro es la componente vertical, de la cual no hemos hablado, la que tenemos acá, miren, jóvenes. Entonces, el que está en verde es la proyección ortogonal o la proyección de U sobre B. Pero, el que yo tengo en color azul se llama componente ortogonal. ¿Por qué ortogonal, ingeniero? Porque yo tendría acá, jóvenes, miren, aquí yo tendría 90 grados, ¿verdad? Entonces, una cosa es la componente ortogonal, otra cosa es la proyección ortogonal, y de esas cosas es que vamos a platicar hoy. La componente, solo la componente, es un escalar, ahí está. La proyección es un vector, aquí está. Profe, ¿cómo sabe que es un vector? Porque u.b entre magnitud de b cuadrado es un número, y b es un vector, es decir, tengo un número por un vector. Por tanto, tenemos un vector. Dice, observe que b entre magnitud de b es un vector unitario en la dirección de b. Listo. Aquí aparece, miren jóvenes, una idea gráfica parecida a la que yo tenía. Entonces voy a borrar un poquito de por aquí, porque la que yo tenía ya no la ocupo, ahora tengo ya la que está en el libro, ¿verdad? Entonces quiero que observen, si yo tengo dos vectores u y b, quisiera ponerle un poquito de color a su vida yo, fíjense, un poquito nada más, ¿verdad? Entonces este es el vector u, este es el vector b, ¿verdad? Estoy marcándole ambos ahí en color azul, ¿verdad? Entonces, yo podría, óigame bien, yo podría referenciar esto, puede ser una línea un poquito más fina aquí, ¿verdad? Yo podría referenciar esto dentro de una cajita. Solo permítame que la cajita no salió como yo pensaba. Lo que pretendo, hijos, es hacer un paralelogramo aquí, ¿verdad? Pero como yo me entiendo, déjenme ver. Aquí traté de hacer una línea paralela a la que está en rosado, ¿verdad? Y aquí una paralela. Bien, me parece, hijos, oiga bien, me parece que ahora sí se ve un poquito mejor, un paralelogramo ahí, ¿verdad? La diagonal en este caso es U. ¿Están de acuerdo en ese paralelogramo que dibujé? Que la diagonal sería U. Sí. Sí. Bueno, ahora por aquí hay otro paralelogramo, porque nosotros ya hablamos gráficamente de la suma y la resta de vectores. Entonces, permítame intentar hacer otro paralelogramo aquí. A ver, ya sabe que soy malo dibujando, pero que estoy haciendo el intento, ¿verdad? Sí, ahí tengo un paralelogramo, pero ese no me gusta, fíjese. Ese no me gusta. Me gusta más hacerlo a partir de aquí, ¿ve? A ver. eh, sí, ahí está un poquito mejor. Para ese paralelogramo que acabo de formar con esas líneas verdes, pregunta. La diagonal que yo le voy a marcar en este momento, la que va de aquí para acá, esta diagonal que está en color azulito payulo, ¿qué sería? La suma. Ahora, hay otra diagonal por ahí, que en este caso se ve de ese paralelogramo que le formé yo en verde, ¿verdad? Hay otra diagonal que es la que se ve en qué color, jóvenes. Rosado. Rosado. Correcto, sería una contradiagonal esa, ¿verdad? O sea, la otra diagonal del paralelogramo. Esa otra diagonal, ¿recuerdan ustedes qué era? La resta. Resta. La resta. La resta, exactamente, jóvenes, exactamente, eso es la resta. Entonces, ahora que hablamos un poquito de suma y de resta, va a ser un poquito más fácil darme a entender con lo siguiente. Vea, si yo tengo los vectores U y V como está en pantalla, le voy a marcar por aquí cuál sería la proyección de U sobre B. Pero permítanme que le ponga un poco más. El vector B ya lo tengo en pantalla, ¿verdad? Pero la proyección, vean, la proyección de U sobre B sería exactamente esto que le estoy marcando aquí yo en verde. Lo que yo le marqué en verde sería la proyección de U sobre B, porque yo necesito que cubra todo el paralelogramo que se forma ahí, en la base. Y que aquí se formen 90 grados, ¿ve? 90 grados. Entonces lo que acabo de dibujar ya cumple con esa condición. Entonces si yo hiciera U más la proyección de U sobre B, encontraría esta diagonal de aquí
que gráficamente en este momento no me serviría para nada, ¿verdad? Pero la otra diagonal que tengo por ahí, la que forma 90 grados, la que está en color rosado, ahora sí es más claro que sería la resta. Entonces, le voy a poner yo aquí qué resta sería. Mire, esto, W, sería U menos la proyección de U sobre B. Aquí aparece, mire que el vector W es ortogonal a B. Y me dice que es U menos la proyección de U sobre B. Porque es U.B entre magnitud de B al cuadrado por B. Entonces, jóvenes, acabo de mostrar gráficamente cuáles son los dos vectores importantes que nosotros vamos a utilizar en el tema de proyecciones. Uno es el que va en la misma dirección de B. Haciendo la referencia por aquí, ¿verdad? Le voy a intentar dibujar otra vez otro paralelogramo, ¿verdad? Un poco más pequeño por aquí, este nada más, ¿verdad? De ese paralelogramo que yo le formé en color rosado, perdón, rosado, digo, yo estoy daltónico, en color anaranjado, tendríamos nosotros, hijos, dos vectores importantes, ¿verdad? Uno sería el que tengo en color verde y otro el que tengo en rosado, que también se lo puedo poner aquí, miren. Entonces, la componente de U ortogonal a B sería W. Si gusta, se lo escribo aquí. Mire, aquí tengo W. También aquí tengo W, ¿verdad? Está claro, jóvenes, que esos dos vectores W tienen la misma magnitud y la misma dirección. Sí. Son paralelos y forman un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, repito, lo que estamos haciendo es descomponiendo o expresando U como sus componentes. La horizontal sería la que está en verde y la vertical sería la que está en rosado. Entonces, la que está en verde es la proyección de U sobre B. Y la que está en rosado es U menos la proyección de U sobre B. En este momento, hijos, tal vez ustedes dicen, bueno, pero papá, ¿para qué me sirve? Y yo entendería su comentario, pero, fíjese que el detalle es el siguiente. Lo que vamos a platicar nosotros la próxima semana corresponde a rectas y planos. En el tema de rectas y planos, a mí me va a tocar utilizar toda la información anterior que ya hemos discutido sobre vectores, tanto en R2 como en R3. Y uno de esos temas importantes corresponde a las proyecciones, porque voy a tener una recta, me voy a adelantar un poquito lo que va a ocurrir la próxima semana, ¿verdad? Voy a tener una recta más o menos con esta forma, ¿verdad? Voy a tener un punto, digamos por aquí, voy a tener otro punto sobre la recta. Entonces yo voy a ocupar un vector perpendicular a esa recta que puse en rosado, pero que pase por este punto que le voy a marcar yo ahora en color rojo, ¿verdad? Repito, voy a necesitar en algún momento un vector que sea perpendicular a esa recta que le dibujé en rosado, pero que pase por el punto que está en rojo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es formar un vector a partir de estos dos puntos. Cuando ya tenga ese vector, vea muy bien la pantalla, ¿ve? Voy a hacer yo la proyección ortogonal para obtener lo que le acabo de marcar en rojo. La proyección ortogonal sería esto que le acabo de marcar en rojo. Pero como yo voy a ocupar, dije más adelante, un vector que sea perpendicular a la recta, esto que estoy marcándole aquí en este momento, voy a cambiar color mejor, esto que le estoy marcando aquí en este momento, mire, esto sería la componente de ese vector rojo ortogonal a la recta que está en color rosado. Entonces, cuando yo diga necesito un vector que sea perpendicular, ustedes van a decir, ah, profe, la proyección ortogonal o la componente ortogonal, como lo definimos aquí, ¿verdad? Pero eso será la próxima semana. El día de hoy me interesa, hijos, la operatoria. O sea, yo diría la carpintería de cómo encontrar esos dos vectores. O sea, necesito definir un vector U, un vector B y aplicar la fórmula para practicar esto, ¿verdad? Esa figurita que está en pantalla ya se la compartí en Telegram, así que con su permiso la borramos. Fórmulas entonces para la proyección de U sobre B, esta. Para la componente de U ortogonal a B, pues tenemos esta. Estas son dos fórmulas que deberemos practicar hoy, ¿verdad? Aquí aparece, mira, CAB, un vector diferente del vector 0. Entonces, para cualquier otro vector U, el vector W igual a U menos la proyección de U sobre B es ortogonal a B. Y aquí aparecen los ejercicios. Mire, del ejercicio 1 al 11, ¿qué me piden? Dice, calcule el producto escalar de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos.
¿Qué tipo de representación tengo aquí y qué tipo de representación tengo acá, jóvenes? Está la proyección vectorial, que fue la primera que señaló. Cartesiana en la otra. Notación vectorial sería esta y esta. Cartesiana. Exactamente, tengo dos tipos de notación, pero mire que me piden inicialmente. Producto escalar y el coseno del ángulo. ¿Cómo calculo yo el producto escalar de U con B? A ver si me ayudan con el 1. Sería el producto punto 7 por menos 8 más 9 por 9. ¿Cuánto daría entonces? Si gusta, dígame los dos números y después los simplificamos, ¿verdad? 25, ¿Alguien más confirma o rechaza que da 25, jóvenes? ¿Hay alguien más vivo en mi clase hoy? Todos se murieron, jóvenes. Sí, eso es. Bueno, gracias, señor. Ahora, luego me dice el coseno del ángulo. Pues voy a poner coseno del ángulo. Igual. U punto B sobre magnitud de U por magnitud de B. En este caso, yo le he ido con lo de arriba. Arriba van 25, jóvenes. Me costó calcularlo, ¿verdad? Ayúdeme con lo de abajo. ¿Cuál sería la magnitud de U? ¿Raíz de cuánto? Raíz de 130. Y la magnitud de B sería raíz de cuánto? De 145. Ahora, observe que me pide el coseno del ángulo. No me pide el ángulo, ¿verdad? El coseno del ángulo sería lo que nosotros tenemos planteado. Si yo quisiera el ángulo, ¿qué me haría falta? Multiplicar por coseno inverso a los dos lados. O aplicar coseno inverso a ambos lados, ¿hijo? Sí, correcto, perdón. Sí, ¿verdad? Entonces, como dice el compañero, aplicamos coseno inverso a ambos lados. En la parte izquierda queda teta y en la parte derecha el ángulo. Eso habría que hacer en el ejercicio 1 al 11, ¿verdad? Solo es practicar producto escalar y encontrar un coseno del ángulo. Que si ocupáramos el ángulo, aplicamos coseno inverso. Y aparecen los dos tipos de representación, ¿verdad? Avanzo un poquito más, jóvenes, y acá empieza ya la parte de proyecciones. Dice del 14 al 20. Oiga, determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno. Repito, ortogonales, paralelos o ninguno. ¿Cuándo dos vectores son ortogonales, jóvenes? Lo dijimos hoy, a ver si alguien nos recuerda. Cuando son grados en 90, algo así. O tiene un ángulo de 90. Ajá, y otra forma rápida de ver cuando dos vectores son perpendiculares. cuando el producto punto es 0. Exactamente, como decía Chesperito, eso. Entonces yo voy a hacer producto punto. Si me da 0, son ortogonales. Ajá, pero pueden ocurrir otras cosas más. Hago el producto punto, por ejemplo, y no me da 0. Tendría entonces dos opciones, porque ya no serían ortogonales. Podría ser paralelos o ninguno. ¿En qué caso serían paralelos dos vectores? Cuando el ángulo entre ellos es 0. 0 o, ¿qué otro ángulo entre ellos me puede servir? 180 o 180. pi. 90 o 180, decídase, señor. Dijimos paralelo. No, 180. Ok, pi o 0 pi. o 180 serían paralelos. Si yo calculara el ángulo y me da 90, serían ortogonales, ¿verdad? Y si yo calculo el ángulo entre dos vectores y me da 70, ¿son ortogonales, paralelos o ninguno? Ninguno. Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Es claro que son ortogonales cuando sea 90 grados el ángulo entre ellos. Son paralelos cuando el ángulo entre ellos es 0 o 180. Usted podría perfectamente calcular el ángulo y tomar la decisión así, o puede aplicar la teoría. Ver si un vector es múltiplo escalar del otro, son paralelos. Si un vector no es múltiplo escalar del otro, no son paralelos. Si el producto punto de dos vectores me da 0, son ortogonales. Si el producto punto entre dos vectores no me da 0, pues no son ortogonales. El ejercicio 21 está un poquito más interesante. Me dan dos vectores U y B. Y me dice que determine alfa tal que, y aparecen varias condiciones. Inciso A, U y B son ortogonales.
Le voy a ayudar a plantear, fíjese que en este momento me interesa resolver completo el ejercicio 21, pero yo quisiera ayudar a plantear únicamente el primer inciso. Usted me va a ayudar con los demás, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar el valor de alfa, tal que U y B sean ortogonales, yo le preguntaría a usted, primero, ¿cómo podemos expresar U y B de forma cartesiana? Le voy a poner 21 aquí como referencia, ¿no? ¿Cómo se escribe U de forma cartesiana? Menos Menos 3. 3 más 6. Menos 3, 6. Menos 3,6, señores. Ajá, ¿cómo se escribe B de forma cartesiana? 2 2 como y incógnito. Incógnita alfa. o alfa, señor. Alfa. 2 y alfa, ¿verdad? Cuando dos vectores eran ortogonales, recuérdenme, por favor. Cuando el producto punto es 0. Punto de 0. Cuando el producto punto da 0, correcto. Entonces, yo le preguntaría a usted cómo calculamos el producto punto de U con B a partir de estos dos vectores. Dícteme. Menos 3 por 2. ¿Cuánto es eso? Menos 6 más 6 beta igual a 0. 6 beta. 6 alfa, perdón, igual a 0. Ah, usted quiere ver si estamos en clase, nada más se vale, hijo. Menos 6 más 6 alfa, y como son ortogonales, debería ser igual a 0. Para usted que piensa rápido, criatura preciosa del Señor, ¿cuánto vale alfa? 1. Qué Bueno, fantástica tecnología. Si alfa es 1, pues esos vectores serían ortogonales, ¿verdad? Pero hay 4 incisos en el ejercicio 21. Yo le acabo de dar un poquito con el primero. Pero quisiera que usted en este momento, en su cuaderno, en sus apuntes, donde está trabajando, en la hamaca, donde sea que esté acostado, ¿verdad? Trate de plantear B, C y D. Mientras yo paso lista, no es mientras tomo café, porque café ya tomé, ¿verdad? Pero mientras yo avanzo con la lista, usted ayúdame a avanzar con lo siguiente. Se los voy a dejar marcados aquí para que no diga que no dije. Mire, B, C y D. Trate de plantear eso mientras yo avanzo con la lista, pues hágale. Nelson Smith. Marcos Mejía. Presente, ingeniero. Listo, Marcos. Giselle Fonseca. Presente, ingeniero. Listo, Giselle. Eunice Alonso. Styling Vaca. Presente. Listo, Styling. Daniel Mesa. Catherine Guifarro. Listo, Catherine. Ever González. Presente, ingeniero. Listo, Ever. Ledic Borjas. Andy Benavides. Presente. Listo, Andy. Ojar Hernández. Presente, licenciado. Listo, Ojar. Juan Carlos Martínez. Daniel Ochoa. Stephanie Escobar. Presente, ingeniero. Listo, Stephanie. Gabriela Arteaga. Anthony Munguía. Cristian Espino. Apuntado Anthony, apuntado Cristian. Fersen Estrada. Presente. Listo, Fersen. Darwin Hernández. Presente. Listo, Darwin. Andrea Aguilar. presente, ingeniero. Listo, André. Mario Bricio. Presente, ingeniero. Listo, Mario. María José Alemán. Presente, ingeniero. Listo, María José. María José Vaca. Presente, ingeniero. Listo, María José. Víctor Castillo. Iván Chavarría. David Durón. Presente, ingeniero. Listo, David. Kiara de Marco. Samuel Hernández. Jordi Guardado. Presente, ingeniero. Listo, Jordi. Joseph Arteaga. Presente. Listo, Joseph. Gloria Mendoza.
Harold Morales. María Fernanda Navarrete. Presente, ingeniero. Listo, María Fernanda. Fernando Antonio Morales. Listo, Fer. César Rivas. Presente. Listo, César. José Sánchez. Presente. Listo, José. Sandra Quintero. Presente. Listo, Sandra. Isaías Vázquez. Presente. Listo, Isaías. Kenzie Oseguera. Presente. Listo, Kenzie. Xavier Velázquez. Presente. Listo, Xavier. Daniel Vázquez. Listo, Daniel. Génesis Valladares. Listo, Génesis. José Miguel Madrid. Presente. Listo, José Miguel. Henry Álvarez. Presente. Listo, Henry. José Carlos Gómez. Presente, ingeniero. Listo, José. Laura Lagos. Miguel Sánchez. Presente. Listo, Miguel. Jeremy Villalta. María José Romero. Jonathan Mejía. ¿Alguien me lo dejó el bujo ahí, jóvenes? Ingeniero, Eunice mandó un mensaje al chat, dijo que se le cortó el internet. Qué terrible, Dios mío. ¿Alguien más está presente y no dijo presente, jóvenes? Bueno. Entonces, jóvenes, tenemos en pantalla, permítame que Carlos levantó la mano, a ver. ¿Será Juan Carlos o no? Bueno. Bien, jóvenes, entonces, tenía 4 ejercicios propuestos en la pantalla. Resolvimos el primero. Para el segundo, voy a borrar el primero porque ahora hicimos, ¿verdad? Para el segundo propuesto, me dice cuál es el valor de alfa para que esos vectores sean paralelos. ¿Cuándo 2 vectores son paralelos? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Cuando al multiplicar por un escalar uno de ellos, bueno, U y resulta en B. ¿Será cuando U es igual a alfa por B? ¿O cuando B es igual a alfa por U? Yo lo puse como U igual a alfa por B. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno sea múltiplo escalar del otro. Esa es una opción, ¿verdad? Cuando uno sea múltiplo escalar del otro. O cuando el ángulo entre ellos es 0 o es 180. Pues bien, a partir de estos 2 vectores, los voy a escribir matricialmente. Mire, a ver si se ve mejor. Acá tengo menos 3. Acá tengo 6, ¿verdad? Este es U. En el caso de B, acordamos que tenía 2 y alfa, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, jóvenes, que esos vectores fuesen paralelos, las componentes deberían ser iguales, ¿verdad? Es decir, si yo planteo lo siguiente, para que estos 2 vectores sean paralelos, uno debe ser múltiplo escalar del otro. ¿Cuánto parece que debería valer alfa aquí para que fueran paralelos, jóvenes? 6. 6. Parece que alfa debería ser 6. Parece, dije. Entonces, permítame. Parece que alfa debería ser 6. Pero si alfa fuera 6, yo tendría como B propuesto 2 y 6. A simple vista, jóvenes. U sería un múltiplo escalar de B, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? Porque la segunda componente es igual. Pero la primera una es negativa y la otra es positiva. Entonces, ¿cuál podría ser mi conclusión? Que si alfa fuese igual a 6, no serían paralelos. Ajá, pero acá me dice que determine alfa, tal que sean paralelos. ¿Existirá un alfa tal que sean paralelos o no existe alfa para que sean paralelos? Yo creo que sí, según lo que hice. A ver. Si yo encuentro un escalar que vaya aquí y que ambos vectores sean paralelos, entonces sí existe el escalar, ¿verdad? Hicimos una primera prueba comparando solo 6 con alfa, pero, fíjese que no hicimos nada con la otra componente. O sea, con esta.
Entonces mi propuesta, hijo, será la siguiente. ¿Por qué número? Oiga, me pregunta, ¿por qué número? Yo debo multiplicar 2 para obtener menos 3. Los 3 medios. Correcto, por menos 3 medios. Repito, ¿verdad? Pregunté por qué número debo multiplicar 2 para obtener menos 3. Dijeron por menos 3 medios. Entonces, si yo multiplicara, vea muy bien, el vector b por menos 3 medios, ¿qué componentes obtendríamos? Menos 3 y menos 3 medios. Menos 3 y menos 3 medios ¿de qué? De alfa. Correcto, menos 3 medios de alfa. Ahora, jóvenes, si yo igualo nuevamente las componentes, como hicimos primero que no funcionó, si yo igualo este vector con este vector, menos 3 es igual a menos 3. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué debería ocurrir para que ambas sean iguales y uno sí sea múltiplo escalar del otro? Que 6 sea igual a ¿qué? Menos 3 medios de alfa. Menos 3 medios de alfa. ¿Será posible despejar para alfa ahí para usted que es bueno en 110? Sí, sería menos 4. ¿Alguien más confirma o rechaza que si alfa es menos 4, eso se cumple, jóvenes? Ingeniero, yo lo hice de manera diferente. ¿Pero cuánto le dio alfa a usted, señor? Alfa, es que usted dijo que si son paralelos que tienen ángulo de 90, ¿verdad? No, De nunca jamás dije eso yo, hijo. 180, de 180. 0 o 180, sí. Es que, ojo, usted acaba de decir públicamente que yo dije que son paralelos cuando hay 90 grados. No, hijo. Son ortogonales cuando hay 90 grados, ¿verdad? Cuidado. No me va a quedar Bueno, mal con sus compañeros, ¿verdad? pero 180 es igual a pi, ¿verdad? Sí, esa sería una opción. Entonces yo puse que alfa era igual a pi más 6 sobre 6 y eso pues en la fórmula me dio a pi. O sea, Pi no, más 6 sobre 6. no pi más, sí, o sea que es que no sé cómo se llama ese símbolo griego. ¿Qué hace usted? Alfa, ok. No, el otro. Sí, alfa. Ok. Alfa, si en la fórmula fuera menos 6 más 6 por y alfa fuera pi más 6 sobre 6 da a pi. O sea, que es paralelo. No me parece su propuesta, pero, permítame. Lo que está en pantalla, hijo, ya se los compartí. Encontramos un supuesto valor de alfa para que sean paralelos. 1, ¿verdad? Pero no implica eso que sea único. Podría ser que el compañero tenga razón, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer yo por acá, miren, hijos, es escribir. Ya le compartí en Telegram lo mismito que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Pero yo quiero escribir, óigame bien, yo quiero escribir ahora B como nosotros lo tenemos. En nuestra propuesta, alfa vale menos 4, es decir, si U, mire, es menos 3 y 6, B es 2 y menos 4, estos vectores serían paralelos. ¿Cómo se lo puedo mostrar rápidamente? Bueno, ¿qué pasa si dividimos U entre 3? ¿Qué tendríamos? Repito la pregunta, jóvenes. Si yo divido U entre 3, ¿qué tendríamos? Menos 1 y 2. Si yo divido B entre 2, ¿qué tendríamos? 1 y menos 2. Entonces, si yo divido B entre menos 2, tendría menos 1 y 2 como en el anterior. Acabo de mostrarle que ya son paralelos, ¿verdad? Si usted quisiera, puede encontrar el ángulo entre ambos, pero acabo de mostrarle una combinación que sí funciona en la que son paralelos. Ahora, quisiera probar, jóvenes, la que dijo su compañero. Solo permítame un momento.
Muy bien, joven. Decía que quería verificar la otra propuesta de su compañero y manifestarle por qué me parece que no era correcta, ¿verdad? ¿Cuál era el valor que había propuesto usted para alfa, hijo? ¿Puede habilitar el micrófono ahora, señor? Ah, sí, era pi más 6 sobre 6. Entonces, permítame, según usted, alfa era pi más 6 sobre 6, Sí, o todo sobre 6. sí, todo sobre 6. Bien, acá tengo una propuesta, jóvenes. Vamos a revisar si funciona o no. Entonces, voy a escribir la propuesta del compañero. No digo que esté buena o que esté mala todavía. Estamos comprobando si está buena o está mala, ¿verdad? Si yo tengo acá pi más 6 sobre 6, como dice él, vamos a ver si esos vectores serían paralelos o perpendiculares. Entonces, como están preguntándome si son paralelos, el coseno del ángulo, mire lo siguiente, el coseno del ángulo es u punto b entre magnitud de u por magnitud de b. Yo le preguntaría a usted, hijo, ¿utilizó las magnitudes o solo había utilizado el producto punto usted? No, yo utilicé como la primera forma la que utilizamos, creo que fue producto punto. Ajá, pero eso es para cuando son ortogonales, que el producto punto debe ser cero, hijo. Y estamos en Ajá, el B que dice que son paralelos, ¿verdad? ajá, ok. ¿Ya vio la falla técnica, hijo? Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Aclaración. El compañero hizo una propuesta, ¿verdad? Lo que pasa es que él se basó en que el producto punto sea cero, pero el producto punto cero es cuando son ortogonales, no cuando son paralelos. Son paralelos en una de dos posibles condiciones. Cuando el ángulo entre ellos es cero o es 180, o uno es múltiplo escalar del otro. Entonces, mucho cuidado, hijos, no mezclemos paralelo con perpendicular, ¿verdad? Esta propuesta no funcionaba. Habría que revisar, jóvenes, si mi propuesta sería la única o hay otra, ¿verdad? La propuesta que encontramos nosotros es que alfa vale menos 4. Si alfa vale menos 4, los vectores son paralelos. Ahora, habría que ver, jóvenes, si es posible. Oiga bien, porque podrían ser paralelos en dos casos. Este es uno. Esto, ¿eh? El detalle es que como ya tenía yo una componente fija, mire, acá tengo menos 3 y acá tengo 2. Entonces no va a ser posible, jóvenes, que tengamos dos soluciones. La solución es única, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí, hijo? fíjate que a mí no me quedó muy claro porque, ¿cómo lo demostró que eran paralelos? Ah, bueno, si gusta, hijo, calculemos el ángulo, no es ninguna molestia. Mire, propongamos entonces coseno del ángulo igual. Ayúdame con el producto punto de estos dos. ¿Cuánto daría? Yo sé. Me puede decir los dos números si gusta, no hay problema, ¿verdad? Menos 6 Ajá. más menos 24. Bien, en la parte de abajo irían las dos magnitudes. ¿Me podrá decir cuáles son, hijo? Agarre la calculadora, no la haga con los dedos, ¿verdad? Señor. En el momento, ingeniero, que no tengo la calculadora a mano. Ah, pues sí. Raíz de 45. Correcto, Stephanie. ¿Y la otra magnitud? Raíz de 20. Raíz de 20. Arriba en el numerador tendríamos menos 30, ¿verdad? Y abajo en el denominador, ¿raíz de cuánto? ¿Qué número te da eso? Raíz de 900. ¿Cuánto es raíz de 900? 30. ¿Cuánto daría entonces esa división? Negativo 1. ¿Cuál es el coseno inverso de menos 1? 180. Entonces, jóvenes ilustres, ¿son paralelos sí o sí? Sí. ¿Estará más clara la idea, Joseph? Sí, ingeniero, muchas gracias. A la orden. Yo lo que había hecho nada más era mostrar que uno era múltiplo escalar del otro, ¿verdad? Pero si usted tuviera dudas así, simple, calcule el ángulo y si es 0 o es 180, entonces esos vectores son paralelos, ¿verdad? Ahora el inciso C está más interesante todavía.
Yo propuse 4 incisos, ¿verdad? Ya abordamos A y B, pero hay 2 incisos más, el C y el D. Como ya le compartí lo que está en pantalla, mire, con su permiso lo voy a borrar. Y sí, Andy, debe 45. ¿Verdad? Bien, jóvenes. Aquí ya está la operatoria del tema de hoy. Dice problema 25 al 38, calcule proyección de U sobre B. Primero, yo necesitaría la formulita, ¿verdad? Me voy a tomar un par de minutos más hoy para terminar el tema, jóvenes. En la formulita yo tengo U.B sobre magnitud de B al cuadrado, B, ¿verdad? En la dirección de B. Entonces quisiera empezar con el 26 porque ya están de forma cartesiana. Voy a ponerle aquí igual. A ver si me ayudan. ¿Cuánto daría U.B a partir de estos dos vectores? Dícteme los dos números si quieren, no hay problema, después simplificamos, ¿verdad? No daría 10 por todo. 20 menos 10 dio 10, perfecto. ¿Y las magnitudes? ¿Raíz de cuánto? Raíz de 29. Pero está al cuadrado. ¿Está claro que da 29, jóvenes? Sí. ¿Alguien más confirma o rechaza ese 29? Confirmo. Bueno, como es con el vector B, aquí está, miren, pues le voy a poner aquí el vector B. 5 y menos 2. ¿Cuánto daría finalmente entonces esta proyección? 50 entre 29 y menos 20 entre 29. Había dicho, jóvenes, que es fórmula, ¿verdad? Me piden proyección de U sobre B, uso la fórmula para la proyección de U sobre B y punto. Ahí tengo entonces un ejemplo numérico. Esto es, hijos, como cuando definimos producto cruz, ¿verdad? Hay operatoria que hay que practicar, por supuesto. Entonces a usted le toca practicar esa operatoria. Ya tengo uno de proyección. Como ya se lo compartí en Telegram, borro esto. Regreso al documento, ¿verdad? Del 25 al 38 pido lo mismo, ¿verdad? Fíjese que ahora me gusta el 41. ¿Cuántos puntos tengo propuestos en el 41? 4. 4 puntos, ¿verdad? Pregunta puntual. ¿Cómo determinamos RS? Restando S menos R. Ajá, en este caso, ¿cuánto daría, señor? Menos 1 y 3 daría. Correcto. Voy a cambiar color, miren, jóvenes, porque ahora acá me dicen PQ. ¿Cómo calcularía yo el vector PQ a partir de los puntos P y Q? ¿Y cuánto da? Sería 3 y menos 1 ahora. ¿Cómo lo calculamos primero, hijo? Restando Q y P. Usando las coordenadas de Q menos las de P, ¿verdad? O sea, 3 y cuánto me dijo? 3 y menos 1. Sí. Yo voy por afinidad. Mire, esto es U. Le voy a poner que esto es B. Será, jóvenes, que aquí. Entonces a mí me piden la proyección de U sobre B. Va a pensar que usted ya va a poder hacer ese cálculo. Recuerde que será un vector, ¿verdad? Luego pide otra proyección de PQ sobre RS, o sea, hacerla al revés. Ahí vamos a notar que esas proyecciones son diferentes, ¿verdad? Pero esto, jóvenes, esto que acabamos de hacer aquí en la pantalla, en el ejercicio anterior, es la operatoria de lo que debemos hacer nosotros para calcular una proyección. Para usted que piensa rápido, Consulta ahí. dígame, señor. Ahí que tiene proyección de U sobre B. Por ejemplo, si fuera al revés, proyección de D sobre U, el vector al que le estaríamos sacando la magnitud sería a U en ese caso, Exactamente. multiplicándolo por el vector U. Sí, Pero el producto punto exactamente. no cambiaría. No cambiaría. Arriba el producto punto de los dos vectores, abajo cambia si es U o es B, dependiendo de cuál está arriba y cuál está abajo. Check, entonces, gracias. Perfecto. Entonces decía, hijos, que esta es la operatoria que debemos seguir nosotros para poder hacer proyección entre vectores.
La diferencia en esta segunda parte de aquí es que están al revés los vectores. Mire, PQ está arriba y RS ahora está abajo. Entonces, ¿qué haría yo? Mire qué práctico soy yo. ¿Qué haría yo para hacer esta segunda parte, esta de aquí? Pues yo simplemente, mire, cambiaría los vectores. Al de arriba le pondría B, al de abajo le pondría U. ¿Está ahora ya acomodado de esta forma, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Y usted ya podría hacer la operatoria de la fórmula, o lo puede hacer como dijo el compañero. Ahora, ya hay 42 ejercicios disponibles. ¿Cuántos pido yo de cada sección para entregar el día del examen? 10. 10, ¿verdad? Entonces, jóvenes, habrá que practicar un poquito fin de semana. Creo que fue suficiente información por hoy, ¿verdad? Que tengan buen día, hijos. Cuídense.